todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Bueno, pues estamos en el Estado de los Estados. Este es su programa que yo conduzco ahora transitoriamente en lugar de Lili Arellano, mientras ella arregla unos asuntos pendientes de carácter urgente que requieren su presencia. Pero aquí estamos y vamos a hablar de este tema, pues yo no sé cómo, pues pusieron aquí el título que es justicia partidaria. Bueno, vamos a hablar de los partidos. Nos acompaña Rafael Esquivel, que es secretario con funciones de presidente del PRD. ¿Está bien? ¿Tienes funciones de presidente? Es correcto. O sea, tú tienes el sartén por el mango. La responsabilidad administrativa del partido. Sí. Sí. Demetrio Cabrera, vocal ejecutivo del Distrito 4 del INE, Instituto Nacional Electoral. Gusto de saludarle, Demetrio. Igualmente. ¿Tiene usted ya una larga trayectoria aquí en el INE? Pues bueno, soy miembro fundador del instituto ya 29 años. De aquí en Cancún voy para 15. ¿Ya ha visto usted muchas elecciones? Pues sí. Sí, claro que sí. 10 federales. Y también don Rogelio Márquez, que es senador suplente por Morena, que también tiene una larga trayectoria, Rogelio, en la política estatal. Ha sido diputado, regidor, dirigente partidario, candidato a varios cargos de elección popular. 9 campañas. 9 campañas. Y las que faltan todavía. No, ya no. Yo espero que ya no. ¿Verdad? Vas a llegar cuando menos a la décima. No creo. ¿No crees? No creo, ya hay ocasiones que tiene uno que ser muy prudente en el caso de ciertas competencias, ¿no? Pero en política pues nunca puedes decir no, porque así me pasó cuando fui candidato a gobernador. Yo lo supe el último día y que me fui a registrar. Tú eres del PES, tú no eres de Morena. Yo no, o sea, yo no tengo partido porque cuando desaparece el PES, cuando pierde su registro, pues desaparecemos los que yo ya era mi último partido. Y sin embargo, fíjate qué curioso, desapareció como partido, pero tiene diputados y senadores. Sí, pero ahorita, si ellos pues negociaron y accedieron a cuidar al grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, que ahora, para el próximo año, lo más probable es que tengan nuevamente su registro, pero ya como partido de Encuentro Solidario. Que se vaya a seguir llamando la PES. Se va a seguir llamando PES, pero también a nivel local sí hay PES de Quintana Roo, Partido de Encuentro Social, pero de Quintana Roo, porque ahí... ¿Y quién maneja ese partido? ¿Lo maneja Greg o tú? Greg, no, Greg. Greg, No, es sí. una franquicia que le dieron a Greg, ¿verdad? Sí es. Greg también ya ha sido candidato varias veces. Y volverá a ser candidato seguramente. Él y su familia, yo creo. Sí, así es, su sobrina. Sí, total. Oye, ¿qué es justicia partidaria? ¿Qué leyes partidarias pudieran ser? ¿Cómo se rigen los partidos? ¿Cómo ven? Bueno, vamos a hablar mejor ya está a punto de concluir el 2019. Un año intenso en la vida pública, en la vida del país. Se eligió presidente de la República, a nivel local se eligieron diputados. Yo no sé si el país ha cambiado, pero la política sí hubo un sacudón, ¿no? A la política tradicional. Vamos a escuchar la opinión aquí del presidente del PRD en funciones, porque me gustaría saber, pues él es PRDista de hace muchos años. ¿Has cambiado de partido? ¿Has estado en algún otro partido antes del PRD? No, entramos al proceso de formación del PRD desde los 16 años de edad, así que tenemos ahí 30 años. Fíjate. Entonces, toda la vida en el partido. Y bueno, si bien... Platícanos, ¿qué ha pasado con el PRD? Que de repente llegó a disputar la presidencia de la República. Llegó a ser después del PRI, el partido más importante del país. Luego el tercer partido en alguna elección
PRI, PAN, PRD. Y ahora está en el cabuz de la política. ¿Qué ha pasado? Electoralmente en el cuarto lugar. Electoralmente en el cuarto lugar a nivel nacional o es local? correcto, a nivel nacional. No, a nivel local estamos un poquito más abajo. Sí. Por el tema de las coaliciones. Mira, esencialmente, aunque en este programa siempre le metemos salsa picante a la discusión, yo quisiera partir de una cuestión objetiva para ubicarme en el contexto. Partidos políticos, todos en general, son entidades de interés público. No nos asumimos como tal. Mayormente en el país se asumen como unas entidades propiedad de sus dirigentes. Y no debe ser así, pero casi así nos hemos conducido. Los partidos políticos son entidades de interés público. Manejan recursos públicos. Tienen leyes internas, que son sus estatutos, que devienen de las leyes electorales y estas de la Constitución. La Constitución dice que los partidos tienen fundamentalmente dos atribuciones. Uno, impulsar la participación de la gente en la vida pública. ¿Esto qué es? Toda esa serie de trabajos que se puede hacer en campo, en universidades, con sectores sociales, para diseñar ideas sobre política pública y proponerla a los servidores públicos o externarlas de manera pública. Es impulsar la participación de la sociedad en la vida pública. Y dos, contender en las elecciones para los cargos de elección popular, postulando candidatos de acuerdo a las normas. En el caso del PRD, históricamente han sido candidatos internos o externos. Y normalmente todos los partidos nos vamos, en particular los partidos emergentes, los que no hemos sido partido de Estado, nos hemos ido a la segunda parte, a lo electorero, a buscar el voto, con unos modelos tan pragmáticos que mucha gente es dirigente o es candidato y jamás ha leído la normatividad interna del partido, porque en la práctica para el segundo aspecto no hace falta. Eres candidato y buscas el consenso popular a través del voto, ganas la elección, lo haces a tu entender o en el marco legal. Justicia partidaria. Bueno, para aquellas personas que no son transitorias en un partido, porque además es legítimo, cualquier ciudadano puede tocar las puertas de un partido, revisar el estatuto, decir yo quiero ser candidato, me gusta esta opción, quiero enarbolarla, se puede ser candidato y después irse. Es su legítimo derecho porque los partidos son instrumentos de participación de la gente. No tendrían por qué ser sectas dogmáticas. Pero quien quiera hacer una vida partidaria al interior tiene mecanismos de defensa. ¿Cuáles son estos? Sus estatutos, sus reglamentos. Por mucho tiempo, un partido político, desde gobernación, antes del movimiento del 88, desde gobernación se podían crear pequeños partidos satélites, donde los inconformes los mandabas y les hacía sus bolitas y les dejaba sus zonas para votación y listo. Pero si te lo tomas en serio, entonces los partidos deberían de contar con normas que garanticen el derecho político electoral del ciudadano para ejercerse dentro de ese partido. Así como lo que se ha hablado de la democracia sindical, tiene que haber democracia al interior de los partidos. Pero esto, si nosotros, como lo dice acá la autoridad del INE, si nosotros como PRD, que surgimos de un movimiento de coalición en el 88, que por inconformidades había que transitar ¿a qué? ¿A un movimiento permanente radical o a un partido? Cárdenas decide que formemos un partido y lo formamos. ¿Y por qué luchábamos al principio? Por transparencia en las elecciones, pero no había manera. Gobernación era la comisión electoral, Secretaría de Gobierno era la comisión estatal electoral, no había un órgano electoral. Luchamos porque se creara. El PRD es un promotor de la creación del INE, en aquel tiempo el IFE. El PRD es un promotor, en su origen, de la creación de tribunales electorales, buscando que haya ese esquema de justicia político-electoral y que luego se lleva a los partidos. Puedo decir, por ejemplo, que del 97 al 2000, si yo me registro como candidato, usted recibe mis documentos, cumplo todas las formalidades, pero usted recibe una orden o por su gusto me cambia, yo no podía acudir a un tribunal porque no había, del 97 al 2000, los partidos no eran sujetos, ni activos ni pasivos, en el juicio para protección de derechos del ciudadano. Es hasta después del 2000 que se crea ese juicio que hoy el candidato, el aspirante o el militante te lleva como partido al tribunal porque no me quisiste afiliar, porque no me quisiste dar mi candidatura para dirigente o porque me tumbaste mi candidatura para elección popular. Y es apenas en 2002, con un criterio de la 871, que se establece que los partidos deben de legislar para darle garantías constitucionales a los ciudadanos en su participación.
Y finalmente, en la sentencia, en la jurisprudencia 3 del 2005, ya se establece que tienen que tener en sus estatutos los partidos los mecanismos constitucionales de afiliación, organización, selección de candidatos y participación. ¿Se hace? No, no se hace. Han pasado muchos años y sigue el sistema donde las dirigencias, como no hay sanciones para los dirigentes por violación a derechos constitucionales del ciudadano o por manejo de recursos, las sanciones son a la institución, al partido, no al dirigente o al exdirigente. Entonces ha habido mucho atentado contra el derecho partidario interno del militante o del ciudadano. Un dato simple y concluyo con esta generalidad. En 2018 hubo por lo menos 18.475 demandas de ciudadanos contra el proceso de selección de candidatos y solo se resolvieron 504, menos del 3%. Entonces, la justicia partidaria para el derecho político electoral del ciudadano y la justicia intrapartidaria para el militante que dice es que yo soy de este partido y yo quiero que la dirigencia respete mi derecho, es todavía una lucha que se da al interior. Por eso los partidos crecen a veces como espuma y de pronto se desaparecen las bases y se quedan solo 2 o 3 familiares, 2 o 3 como dueños. Claro, eso da pie a que muchos partidos se conviertan en cotos familiares, porque me llama la atención que un partido que ha ganado 2 veces la presidencia de la República como el PAN, que ha tenido una representación muy significativa en el Congreso de la Unión, es decir, con diputados federales y senadores, gubernaturas estatales como el PAN. En Quintana Roo el PAN es un partido importante, en coalición con el PRD ganaron la gubernatura del Estado en 2016. Y sin embargo, entrevistando al dirigente estatal del PAN, al nuevo dirigente estatal, a Huicap, Paulino Huicap, Faustino. Faustino. de Isla Mujeres, impulsado, vinculado a la familia Magaña, él nos decía, yo le preguntaba y decía que ¿cuántos militantes tiene el PAN? 1.800 militantes tiene en el Estado, 1.800 militantes, que desde hace años cerraron la afiliación. Entre ellos le cerraron la puerta al gobernador, que pidió su afiliación al PAN, pero como estaba cancelado ese proceso, no estaba abierta la afiliación, tuvo que esperarse, no sé si ya le dieron su afiliación, para que se afiliara. Pero existe esto, Demetrio, los partidos no tienen un proceso permanente de afiliación, abren este proceso cuando quieren, y los partidos pueden tener también muchos candados, porque dice Esquivel que cualquier ciudadano puede tocar la puerta, pero creo que no es del todo así. Creo que hay un porcentaje de candidaturas que le corresponden a los ciudadanos, o sea, a los no afiliados a cualquier partido, en este caso al PRD. Creo que la mayor parte de las candidaturas le corresponden a los militantes, ¿verdad? 50-50 en el PRD. 50. Reglamentario. La práctica es otra cosa. ¿De las qué? En la práctica ha sido otra cosa, pero reglamentario nosotros hemos evolucionado a un 50% internas y 50% ciudadanos. Ciudadanos o candidaturas externas. Pero es un contrasentido. Bueno, el INE, ¿qué puede hacer para que los partidos se abran a la sociedad y dejen de ser cotos? Porque yo entiendo que si son menos militantes, pues las candidaturas se reparten entre los pocos, ¿no?, que hay, y que de repente se reciclan, llegan parientes, familiares, cuates. ¿Cuál es la intervención del INE en términos generales en esto de la justicia partidaria? Bueno, ahí en términos generales, y ya lo ha definido muy bien el compañero, cuál es el papel de un partido político. Y bueno, el INE en este sentido es muy respetuoso, porque en sus documentos básicos, que es la Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos, y es en este último documento, donde habla de toda esta regulación que deben de tener los propios partidos políticos.
Y bueno, en cada uno de los partidos, ahí sí que es muy diferente la situación, ¿verdad? En algunos, como bien lo define el dirigente del PRD, 50 y 50 para la dirigencia y para los simpatizantes, militantes de los partidos políticos. En otros partidos es muy diferente. Entonces, ahí sí es una situación meramente interna, estatutaria, ¿verdad? Es lo que... Y bueno, ahí no puede intervenir el instituto porque la propia ley de partidos políticos, la ley general de instituciones y procedimientos electorales y hasta la Constitución, ahí sí estipula que es una situación meramente interna y para eso existen también y les exige la ley que organicen sus órganos internos para dirimir todo tipo de controversias. En principio ahí y ya después otra instancia superior serían los tribunales electorales, ya sean locales o el federal. Esa sería la situación. Sí. Mira, ¿Y cómo ves tú? mira, hablando de la justicia, es muy importante recordar que una de las instituciones que tienen, que es muy cuestionada, son los partidos políticos. Nadie quiere los partidos políticos. Y esto yo creo que todos los partidos políticos, y en su momento, cuando yo participaba como partido político, también somos responsables. Parece incongruente de que el presupuesto de todos los mexicanos mantiene a todos los partidos políticos. Entonces, la Constitución principalmente te dice que tu derecho es a votar y ser votado. Los partidos es un medio, exclusivamente, no es un fin. Lo correcto es que si yo mañana digo, oye, me gustaría ser candidato por el PRD para cargo de elección popular, si les convengo, me van a decir, bienvenido, no importa que no seas militante, te afiliamos ahorita. Me explico, ya sería yo dentro de su 50% para darle cumplimiento a lo que él manifiesta. Pero todos los partidos políticos, en realidad, ya la partidocracia en nuestro país, el sistema político de nuestro país ya no funciona. Pues dices que no funciona, pero funciona. Eso es lo que está. Sí, ahora, desde Plutarco Elías Calles se crea un partido que fue, y éramos muy reconocidos porque era la dictadura perfecta, y eso lo escuchábamos todos los días, era un solo partido, de ahí nace el PAN como primer partido de oposición, luego viene, que siempre existió la izquierda, el Partido Comunista y bla, bla, y viene toda una historia de partidos que en la actualidad vemos que ahorita va a haber partidos nuevos, ¿sí? Pero la gente dice, ¿pero para qué más partidos? Porque vivimos una partidocracia. Es Que si no se cambia el sistema político, esto lleva al fracaso. Es que hay familias que se han apoderado de los Claro, partidos. por eso mismo. Rogelio, bueno, tú participaste, me acuerdo, hace muchos años. Tú eras parte de un grupo, ¿cómo se llamaba? Le llamaban el grupo Quinjá, ¿te acuerdas? En el PAN, porque En el PAN, porque estabas tú, estaba Reyo, estaba los García Salvirá. ¿Por qué No. le llamaban el grupo Quinjá? Porque de una forma muy humana, si yo trabajaba en la industria turística, Sí, sí. le ayudaba a las personas, algunos panistas que entraron a trabajar a alguna de las empresas. Sí. Y entraban al Quinjá, algunos. Algunos, 10 entraron, Sí. no es. Pero el que estaba en aquel momento rompió por sus propios intereses y entonces hizo la onda grupera. La onda grupera nos ha pegado a todos los partidos políticos. Sí. El caso del PES, del PES, pues es, si eres Martínez Sánchez, si no eres Martínez Sánchez no tienes cargo posible de ocupar. O sea, se van creando en todos los partidos políticos. En todos, por eso votos yo nada de más con poder esto para de irme, grupos. allá, luego en el PRD, pues se creó habían dos familias que ocupaban, Esquivel, muchos cargos en el PRD, dos familias, o sea, como las mafias, ¿no? Italianas, la familia. Estaba la familia Ramos, periodísticamente así se le llamaba, la familia Ramos y luego la familia Paul, o sea, Isauro Paul. Una vez, pues aquí seguro que nos va a escuchar, me dijo Julián Recalde en una ocasión,
que Isauro Pol le dio una lista. Te apoyamos, pero aquí están nuestras propuestas para cargos y todo, de 40 personas. La mayor parte de los 40 eran parte de la familia Pol. O sea, entonces son familias que manejan a los partidos y que no importa que apoyen a alguien externo, pero este alguien externo de alguna manera va a estar al servicio de las familias. En el PRI también hay familias que se apoderan. Sí. Hendrix no le abren la oportunidad a otras gentes. Hendrix pone a su hija de diputada local, Magali a su hija de diputada local, y así podemos hacer un gran abanico, ¿no? Así es. Hay familias que utilizan estos cargos. El director de CAPA pone a su hermana de diputada local por el PRD, y así, son familias. Entonces la gente, dices, está abierta la ciudadanía, relativamente abierta, porque al final de cuentas los que toman las decisiones son un grupo. Y así, pues. Mira, por ejemplo, la figura, lo que tú dices, la figura de del- Gregorio Sánchez, Sí, no, pues pues era la pone de familia. diputado y de regidores a quienes él quiere en su partido. Mira, la figura de candidato independiente, ¿por qué no funciona? Porque era una opción precisamente que el candidato independiente pudiera decir cualquier persona, pues yo soy candidato independiente con los requisitos, pero es una competencia desigual. Y evidentemente que esa figura fue momentánea, pero ya ahorita está pagada. ¿Por qué? Porque la partidocracia implica que para ser candidato tiene que ser a través de un partido político para que estés en una cierta igualdad de condiciones. ¿Sí? En el caso del financiamiento, cuando hablas de justicia, es injusto que un partido reciba millones de pesos. Digo, ahorita pues también dicen, que nos corten a todos el 50%. Dicen, no, ¿por qué? Porque es desigual. Pues el que está en el poder pues tiene una gran cantidad de posibilidades, entonces las competencias se vuelven desiguales. Lo mejor, y cuando a mí me tocó el tiempo en la Acción Nacional, que se protestó mucho, es no recibir financiamiento. Cero financiamiento. Ese tema ayer, la mayor parte de hasta los aliados o presuntos aliados de Morena, lo abandonaron porque fueron a defender el pastel, ¿no? Aliados de Morena del Congreso son el PES y el Verde y el PT. y PT. Bueno, estos tres partidos votaron en contra de que haya recortes a los Pues sí, porque se afecta. pues a las prerrogativas, al financiamiento, y se quedó solo Morena con su propuesta. Y me llama la atención porque el PAN estuvo en contra del financiamiento público a los partidos. Sí. En sus orígenes. En su origen. Es correcto. Ellos hacían rifas y decían que esto iba a prostituir a los partidos. El PAN Y cierto. se aprobó el financiamiento público de los partidos con la oposición del PAN. Y ahora que se trata de recortar estos, no son subsidios, son prerrogativas, pues se opusieron. ¿Cuál es tu opinión, Esquivel, sobre este tema del financiamiento a los partidos que dice Rogelio? Como él no pertenece a ningún partido ahorita, pues dice que no haya nada. Pero pertenezco a todos, porque mañana le puedo decir al PRD, oye, me voy contigo y sí me van a recibir. O sea, Quiero ubicarme en el año 2000, que es un parteaguas electoral. En el 2000, el partido de Estado concebido como tal, el partido de calles que fue fundado desde el poder, construido con una especie de garante de disciplina, de orden y de distribución, y de la parte distributiva de la política, en donde una vez asignado el candidato por el gobernante en turno, todo lo demás se venía a la llamada cargada. Esa disciplina alcanzaba cuando el Estado estaba fuerte económicamente. Después de la crisis de los 70 empieza a colapsar el esquema y ya no alcanza el Estado para garantizar que su ente político, partido de Estado, represente a todos. Más aún, la oposición, así sea en menor escala, siempre existió. Entonces tú tienes en los 70s y en los 80s a pequeños grupos, algunos dicen que armados desde gobernación, porque aquí no se metió Fidel Castro, con armas en la sierra. Y en la propuesta de Reyes Heroles y en el momento en el que se vive para obtener dinero del exterior, para que el Fondo Monetario Internacional te financie, tú necesitas demostrar que hay democracia. ¿Cómo dices que hay democracia si solo hay un partido de Estado? Bueno, pues entonces abres el registro a los partidos más radicales y estableces
no me dispares en la sierra a mi ejército, dispárame discursos en el Congreso de la Unión, y van prerrogativas y van plurinominales, y se crea un sistema más avanzado de lo que realmente necesitábamos en el 77. 10 años más tarde, con Miguel de la Madrid, en el 88 hay un colapso total de la política porque el gobierno no atiende lo importante ni lo urgente, viene el terremoto, viene la elección, hay un desacuerdo en la candidatura y hay una ruptura del orden. Agarra una gran fuerza Acción Nacional a partir del 83 y hasta el 88, en particular en Yucatán, en Chihuahua, en el norte, en Guadalajara, en Michoacán, que después se hizo amarillo, pero que era azul. Luego, tú tienes en el 2000 una especie de colapso. El viejo partido de Estado que nació para conservar el poder no cambió ni sus documentos ni su actitud. Acción Nacional, que nació con una construcción gradual, donde ellos decían, formemos identidad, formemos gradualmente la posibilidad de ganar municipios, diputados, estados y un día la presidencia. En el 2000 lo alcanzan y no modifican esencialmente sus esquemas, sino más bien tienen que convivir y acordar con el viejo régimen, en particular el modelo económico. Es un punto de vista, no se trata de un debate. Y en el caso del PRD, que nació para combatir al partido de Estado, porque venía del colapso del 88, tampoco hicimos mayor modificación. Y entonces el Estado fue tan hábil para crear de sus propias huestes, inventó, por ejemplo, el Partido Verde Ecologista, que no ha sido partido, no ha sido verde ni es ecologista, es un grupo de intereses con una franquicia. Negocio. El Estado creó del mismísimo equipo de Carlos Salinas al Partido del Trabajo de Cecilia Soto, sus amigos. Y más tarde se crea el Partido de los Maestros. Y entonces pareciera que el ciudadano, mientras no se involucre, el universitario, el profesor, el intelectual, mientras no se involucre en la idea de decir, hay herramientas que son los partidos, o los agarramos o los construimos, el Estado, en sus vertientes más pragmáticas, te inventa franquicias y te manda gente para colapsar permanentemente el sistema y que dejen de ser opción. ¿Qué ocurre cuando el sistema de partidos colapsa y no son opción? Pues gana el que tiene una estructura mínima y lo maneja con dinero. Verbigracia, la última elección, 21% de participación del electorado. ¿Por qué? Porque alguien decía hace un tiempo, los partidos ya no representan a la sociedad y le hacen creer a los jóvenes universitarios, no, nunca la han representado. El sistema de partidos es algo que los ciudadanos deberíamos de utilizar para hacer política y para meter orden, y por eso el objetivo del programa. ¿Cómo metes orden en un partido si son entidades creadas desde el Estado? La Constitución te da las herramientas, pero hay que meterle. Más allá del interés legítimo de ir por los cargos, estaría el interés de sanear, de democratizar a los partidos, así como buscan los sindicalistas democratizar a sus propios sindicatos, que se cumpla con las normas, y entonces tú puedes, si abres las puertas, que no sea mentira, si cierras las puertas, que no sea mentira, con reglas claras, y así se podría avanzar. Bueno, vamos a una breve pausa, luego vamos a seguir hablando de este tema para saber, pues, con Rogelio, con ustedes, pero vamos a ver si Demetrio nos dice, ¿qué te gustaría que nos dijera Demetrio Esquivel? ¿Qué pregunta le harías aquí a él como representante del INE? Bueno, no sé si han tenido ellos la experiencia. Nosotros hicimos un ejercicio en el PRD, como en aquella vieja película de Jorge Negrete y Pedro Infante, donde seguimos jugando, no porque yo tengo 4 ases y seguramente tú también, sí, tengo los 4 ases. Nosotros llegamos al extremo de plantearle al INE, organiza nuestras elecciones, porque entre nuestros órganos partidarios el asunto termina en tribunales. Tenemos órganos internos, pero el ciudadano hace uso de la Constitución y dice, a ver, ¿por qué voy a ir a la instancia que nombró Rogelio? Si sé que no me va a dar la razón, entonces me voy per saltum al tribunal. Y hemos tenido judicializados nuestros últimos procesos. Entonces, hace apenas 5 años, en 2014, 6 años, por primera vez le solicitamos al INE que organizara nuestro proceso. La experiencia que ellos encontraron, quién sabe de qué tamaño fue en cuanto a padrón. Bueno, vamos a escuchar la opinión de Demetrio sobre eso después de una breve pausa. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas
necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-80-22 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. I've got you. Bueno, vamos a hablar con Demetrio Cabrera. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿El INE está preparado, por ejemplo, para organizar las elecciones internas de un partido? Sí, por supuesto. Esta es la Lo establece la ley, es una facultad. Sí, desde luego. Y la primera experiencia que tuvimos fue la del PRD, y la verdad sea dicha de paso, fue muy ardua, incluso más que las federales. Acércate el micrófono, acércate el micrófono. Presidentes, senadores, diputados. ¿Por qué? Simplemente por una razón, derivado de toda su integración que tienen de militantes de diversa ideología, y en la cuestión de las planillas es a donde se dificultó un poco lo que fueron los cómputos, ¿no?, para cada distrito, municipio, o como fue en aquel entonces, 2014, ¿verdad? Entonces sí, en ese sentido sí se dificultó, pero bueno, salimos adelante, se llevó a cabo. Es la única que se ha realizado. Ningún otro partido. Es inobjetable, ¿no? Sí, o sea, además. El resultado, si lo dice el INE, ustedes no pueden decirle al INE. No, sí lo llevaron al tribunal. Sí. Hubo algunas algunos impugnaciones que sí. Claro. Pero un 80% quedó validado como se llevó. Ellos organizan pues con las herramientas que se tienen. Pero por las cuestiones internas, ¿no?, que prevalecieron a pesar de. ¿no? Del padrón de militantes. Así es. Es un lío esto del padrón. ¿Ustedes, el INE, tienen injerencia en supervisar el padrón de militantes? Sí, de hecho se ha estado monitoreando, auditando, y bueno, efectivamente hay muchas diferencias. Por ejemplo, aquí en Morena, pues se ha vuelto un enredo, por decirlo menos, la elección de su nuevo dirigente nacional por cuestiones del padrón. Así es. Hay militantes fundadores de Morena, por ejemplo, te voy a dar el nombre, de senador propietario tuyo, de José Luis Pech, que fue dirigente de Morena, fundador de Morena, y de repente estuvo un tiempo y de repente lo desaparecieron del padrón y luego volvió a estar. ¿Qué es lo que pasa con eso? Se pueden quitar y dar de baja. Sí tienen facultad los partidos de dar de baja militantes, supongo que sí. Sí, desde luego. Pero hay un proceso para dar de baja, por ejemplo, a alguien del PRD. Hay un proceso de por qué razones se le pueden dar de baja a un militante. Se rasura. Bueno, en el caso del PRD... Aparte de que si ya falleció, bueno, ya está de baja. Vamos al tema, ¿no? Es por pérdida de derechos políticos, es una cuestión del juez. Hay un juicio previo, hay una justicia. No, es una información. Cuando alguien es sujeto, hoy se llama a proceso penal. Cuando es sujeto a proceso penal, sí. Cuando es por inhabilitación en el servicio público o por muerte. El otro es la renuncia. ¿En qué momento causa baja automática? Estoy hablando de lo que dice la norma. En el momento en el que cumples los 3 años. La afiliación con el PRD debe durar 3 años. A partir de la firma de afiliado, al 3er año, tú tienes el derecho de ratificar tu militancia. Y entonces también, obviamente, el problema ha sido dónde está la instancia del partido que controla el padrón, nuestra comisión de afiliación. Y ahí hemos llegado a contratar empresas. Por eso fue que llegamos al tema del INE, de establecer cortes. Como manejamos recursos públicos, tenemos la obligación de establecer nuestros cortes y de informarle al INE. Estos son nuestros periodos. Ahorita no pudimos dar de baja a 7,5 millones de afiliados, porque es nuestro padrón, y entonces lo que hicimos fue construir un listado nominal a partir del 1 de junio.
y ese listado nominal son los que ratifican de aquellos y de los nuevos, ¿verdad? Porque si no sería conculcar el derecho de alguien que puede venir y decir, es que yo soy militante del PRD, no he ratificado porque no sé dónde se ratifica, ¿no? Entonces, el procedimiento de baja es a partir de los 3 años, si no ratificas, pasas a formar parte del padrón y ya no del listado nominal. Pero desde luego ha habido problemas, ha habido quien tiene la posibilidad de eliminar, y no solo en el PRD, en distintos partidos, de eliminar de la base de datos, lo cual es un atentado contra el derecho partidario Y al que de la traicione persona. los principios, los estatutos del PRD, se le puede dar de baja. Todos los partidos tienen, en el caso del PRD, tiene el procedimiento de cancelación de afiliación para aquellos que se van de candidatos a otro partido donde no se esté coaligado, para la agresión física y para las sentencias condenatorias de delitos de tipo penal. Eso está ahí. Y en todos los partidos hay un esquema de justicia intrapartidaria. Similar. El problema es, sí, porque viene de la Constitución y de las leyes, el problema es que hay que hacer al interior de los partidos un poco más de militancia, un poco más de ejercicio de formalidad para que haya esas garantías. Sin que sea algo dogmático, sí tendría que haber un orden, porque mucha gente, en particular del mundo intelectual, me ha tocado, llegan como candidatos, a veces se postulan, y de pronto las personas que querían ser candidatos y no lo consiguen, están haciendo campaña por otro partido y dicen, oye, ¿y qué pasa? Un mes después termina la elección, la pierdes, y esas personas que no te apoyaron regresan y son los dirigentes. Entonces, el problema de no aplicar sanciones al interior de los partidos es como la charrería en el sindicato. ¿Y ustedes no creen que un partido debe de tener determinado porcentaje del padrón de electores del Estado, digamos, ¿no? Para mantener su vigencia, su registro? Porque lo que se toma es el número de votos. No, ya hay una obligación. El tema del PAN que me llama la atención, pero creo que es un partido que tiene miles de votos en la elección, sus candidatos tienen miles de votos. El PAN siempre ha sido de 1.800 militantes. ¿No sería mejor, oye, haz un proceso de... el número de tus afiliados te va a dar la garantía de tu permanencia? No. ¿O está bien que sea el número de votos? Hubo un tiempo que fue así, 65,000 afiliados, podías constituir partido, 65,000 afiliados, 17 asambleas estatales o 151 asambleas distritales. Hoy día hay un convenio y hay una revisión que se está haciendo, que se va a llevar a ley, y por eso en este momento hay afiliación en todos los partidos, porque tienen que cumplir, entiendo, con cierto número, pero los números están muy bajos. En el caso del PRD, nosotros deberíamos de cumplir con 550,000 afiliados en el país, los rebasamos desde el mes de agosto. Todos los partidos tienen un número determinado diseminados en los estados. También Acción Nacional tiene la cifra, no la tengo a la mano. Nosotros teníamos que cumplir con 550,000. En el caso de Quintana Roo, teníamos nosotros que cumplir con 5,000 afiliados. En nuestro proceso lo hemos rebasado, estamos en 13,600, pero teníamos un padrón totalmente inflado de 95,000. Pero sí se está evolucionando hacia allá, a que saques el registro y también tengas una base militante, porque eso es la garantía de la justicia partidaria. Sí, pero ahí la justicia... Un último comentario sobre el tema que hemos... Sí, la justicia que se hace injusticia, porque lo que estabas tú iniciando de que se crean grupos es precisamente cuando se inflan los padrones. Es correcto. ¿Sí? Y además, si yo tengo dinero, que eso es lo injusto, me junto a toda la gente y llego, y como ha sucedido en todos los partidos, y yo gano cualquier votación, pero es a través del acarreo de personas que lo hago de una manera muy discreta, que no se dé cuenta en línea. O sea, no es sencillo. Donde está el mal es que el sistema político de nuestro país ya está rebasado. Tiene que modificarse forzosamente. Si no, vamos a estar padeciendo esto y las injusticias partidarias. ¿Sí? El partido y todos los partidos, puede haber excepciones y todo lo que quieras, pero siempre hay un grupo que predomina de acuerdo al número de afiliados que tiene. Acción Nacional, históricamente, y eso se lo he dicho a los panistas, porque yo he sido panista toda mi vida, se los he dicho, Acción Nacional es un partido de simpatizantes, no de militantes. La fuerza de Acción Nacional eran puros simpatizantes. A mí en la primera campaña me decía la gente, yo soy yucateco, soy panista. ¿Qué eres, miembro? No, soy panista, porque eran personas de corazón. También, si yo me registro al PRD, al Morena, a cualquier partido,
es mi derecho de llegar y cumplir con ciertos requisitos y registrarme, pero también es mi derecho de decirme, ¿sabes qué? Que no me gusta y me salgo, ¿sí? Entonces, ese es tu derecho constitucional de pertenecer a una institución o no, ¿sí? Entonces, por eso es muy complicado tratar de cuidar un número de militancia. Sí, para formar un nuevo partido político se requieren reglas del juego, para efecto de que, como ahorita hay 4 partidos nuevos con posibilidades de 140 y tantos que había. Es un solo presupuesto, no es que se vaya a incrementar más el presupuesto, es un solo presupuesto, nada más que dividido proporcionalmente. Y por último, al final de cuentas, la solución es que a todos los partidos solamente se le dé en partes iguales lo mínimo para una operación de una oficina y se acabó. Y todos en igualdades de circunstancias. Y darle una mayor fuerza al INE, que es el árbitro, que sí requiere ciertos recursos para efecto de que aquellos que quieran participar en la política no lo vean como una oportunidad de vivir de la política, y sí como una oportunidad de servir a una sociedad a la que representamos. Muy bien, muchas gracias, Rogelio. Vamos a cerrar contigo con una opinión, Demetrio Cabrera. Desde que tú llegaste al INE al día de hoy, ¿crees, desde tu visión, que se ha fortalecido la democracia? Sí, ¿crees tú que sea? Sí, por supuesto, desde luego que sí, en muchos ámbitos de la vida del país. En principio, bueno, haciendo que la ciudadanía participe más, desde luego, y bueno, con los partidos políticos también, dándoles más prerrogativas, más fortaleciendo sus derechos, y bueno, todo ello ha contribuido enormemente, ¿no? Simplemente antes, lo que decían los propios partidos, no teníamos alternancia en el poder, y ahora la tenemos en todos los niveles, federal, estatal, municipal, en muchos ámbitos, ya los sindicatos también. O sea, poco a poco, pero desde luego que a lo largo de los ya 30 años de IFE-INE, sin dudar alguna, ha habido avances en muchos ámbitos. Y bueno, contribuir también en algo que ha carecido el gobierno federal, la credencial para votar, que ha sido como una identificación para toda la ciudadanía, pues también de alguna manera es una contribución, ¿no?, a la democracia. Así es. Muchas gracias. Por nada, sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, Demetrio Cabrera, gracias, Rafael Esquivel. Han sido opiniones que contribuyen. Es importante siempre reflexionar sobre estos temas e inclusive discutirlos, porque a ustedes les sirve escuchar estas voces, porque al final de cuentas la opinión de usted es la mejor. Ya escuchó a un político ahora sin partido, porque ha tenido una participación importante en la vida pública estatal y local, al dirigente estatal en funciones del PRD, partido que ha escrito páginas importantes en la política de Cancún, del Estado y del país, y al representante del INE, y para ayudarlo a que usted se forme una opinión que sin duda será la mejor. Muchas gracias. You are the sunshine of my life. That's why I'll always